Buenas tardes, amables televidentes de este su programa Figuras del Deporte. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial, tanto en el ámbito deportivo como profesional, y realmente a veces uno se vive preguntando qué pasó, en qué estará haciendo y qué estará produciendo, quién más en el día de hoy que Aldo Leschorn, que realmente tiene mucho que contarnos desde los años 80 hasta la fecha, de qué ha sido de su vida. Bienvenido a Figuras del Deporte, Aldo Leschorn, y es un honor para nosotros tenerlo acá en el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, Camilo. El honor es para mí de estar en este programa que tiene esa larga trayectoria, dirigido casi en su gran parte hasta hace poco por don Cookie Córdoba, con quien tuve el placer de ser entrevistado en una ocasión. Recuerdo que se grababa este programa, lo grabé con él y tuve ese gran placer. Ojalá esa edición esté por ahí guardada, porque lo recuerdo con mucho cariño. Don Cookie fue una persona que siempre me distinguió y al cual le guardo un aprecio inmenso, a él y a los hijos de él, que son mis amigos. Así que nada, estoy a la orden de ustedes por aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas que todo el mundo quiere saber. Aldo Leschorn, realmente selección nacional del país en la disciplina de baloncesto. Dicho sea de paso, Aldo Leschorn, el nombre completo de Aldo Leschorn, ¿cuál es? Mira, mi nombre es muy complicado, porque empezando por el apellido he tenido que pasarme la vida entera deletreándolo y explicándolo muchas veces. Pero mi nombre real es Alfred, como Alfredo, porque mi abuelo era alemán. Entonces me quisieron poner un nombre acorde al apellido y a la ascendencia. Mi nombre real de pila, de cédula, es Alfred Karl von Leschorn Ariza, el apellido materno. Y mi madre, desde que nací, su intención era ponerme Aldo como nombre. Pero, como te dije, en ese tiempo se estipulaba que uno le pusiera el nombre de sus antecedentes, de sus abuelos, etc. Y me pusieron entonces el Alfred Karl von, un nombre compuesto por un nombre de tres palabras, que viene de Alemania, obviamente. Pero mi mamá se salió con la suya y me dijeron desde pequeño Aldo, Aldo, Aldo. Y con ese nombre fue que desarrollé toda mi carrera deportiva. Tengo que usar el Alfred, obviamente, en documentos, en cédula, pasaporte, cosas oficiales, pero todo el mundo, a mí me dicen Alfred en la calle, alguna gente que las identifico por el tono de voz y porque me dicen Alfred, pero a veces el que desconocido que me vocee Alfred, yo casi ni volteo la cara, porque es Aldo toda la vida. Nombre, como decían antes, nombre artístico, en este caso deportivo. Sí, sí. Y Aldo, en cuanto ya a la formación, estudiaste en Loyola, ¿verdad? Correcto, yo estudié en el Colegio Loyola. Yo primero estudié en el Colegio San Luis Gonzaga hasta quinto de primaria. De ahí pasé durante la Revolución de Abril, en el 65, pasé a vivir con mis abuelos en Puerto Plata. Me enviaron allá. Estudié un curso de primaria allá en Puerto Plata. Entonces retorné a Santo Domingo y ya en sexto de primaria entré al Colegio Loyola de la avenida George Washington y ahí hice todo lo que la primaria, lo que me quedaba y la secundaria, y me gradué en el Colegio Loyola. Soy un orgulloso alumno Loyola. Sí. Realmente, sí, nosotros le hemos dado seguimiento a lo que es la carrera de Aldo Leschorn Sí. previo a la entrevista y hemos obtenido esos datos, pero no solo eso, Aldo Leschorn, selección nacional de la República Dominicana de baloncesto. ¿Cuántos años fue Aldo Leschorn selección nacional? Justamente 10 años fui selección nacional, de 1973, que entré sumamente crudo, hasta 1983. O sea, justamente un periodo en el 83 ya me retiré como baloncestista activo, atleta de alta competencia, pero estuve justamente 10 años miembro de la selección nacional dominicana. 10 años donde los televidentes más jóvenes tal vez no conocen esa figura de este señor que lo vemos hoy,
pero que según los datos de la época era todo un caballero en cancha y que realmente una figura imponente por el mismo físico y por la imagen. Un deporte de jugadores morenos y fuertes. Joven, rubio, delgado, con ascendencia alemana. Imagínense ustedes, en los años 70 y 80. Quiero decir también a los televidentes, hay que tener en cuenta en el periodo de tiempo que fue, que realmente ya la figura del deporte, que es Aldo Lecho en el día de hoy, hay que destacar el primer mundial donde participa República Dominicana, y en ese equipo, háblenos de esa experiencia. Correctamente. Nosotros habíamos logrado la clasificación finalmente para ir a un mundial de baloncesto que se celebraba en el 1978 en Manila, la capital de las Filipinas. Y allá nos dirigimos. Yo era miembro del equipo, acompañé al equipo nacional a Manila. Y la experiencia en Filipinas fue hermosísima, diferente. Bueno, yo lo puedo equiparar a lo que es participar en unas Olimpiadas, obviamente, porque ahí estaba la crema innata del baloncesto mundial de ese momento, donde todavía existía la Unión Soviética, existía la Yugoslavia. Wow. O sea que imagínate, eso hoy en día eso se dividió en varias naciones que tienen muy buenos jugadores hoy en día. Imagínate en ese tiempo donde estaban concentradas todas esas naciones en un solo estado, como fue la Unión Soviética, como fue Yugoslavia, y tenían entonces todavía selección de selección, como llamo yo. Ahí estaba lo mejor de lo mejor. Inclusive China ya daba sus primeros pasos conformando equipos con estatura que te sorprendían, porque mucha gente pensaba a veces que China eran personas de baja estatura, pero que es un continente tan grande, una nación tan grande, que tiene de todo tipo de fisonomía. Y se apareció allá con un equipo bien alto, recuerdo yo. También de aquí de la zona Puerto Rico, que era un equipo sumamente fuerte, como siempre lo ha sido. Y nosotros, que éramos, vamos a decir, nuestras debutantes en ese tipo de evento, a ese nivel, pero la experiencia fue hermosa. Nosotros fuimos atendidos en esa época por el comité organizador, fue una cosa tremenda, apoyado por muchísimas empresas orientales que le dieron patrocinio. Y el presidente de la nación, que era un dictador en ese momento, pero tú sabes cómo son las dictaduras. O sea, cuando hacen un evento y se comprometen con un evento, bueno, se esmeran al máximo. Y el evento quedó exquisito, tremendo, de primera calidad. Y de esa época, el equipo que más agua a beber le dio al equipo dominicano, sabemos que hicieron un buen papel en ese primer mundial, realmente la experiencia, eran jovencitos apenas tenía 17, 18 años, ¿verdad? En esa época. Yo tenía, en el 78 yo tenía 22 años. 22. Sí, correcto. Pero ya tenía varios años en la selección. Sí, 5 años tenía ya prácticamente. Entonces, los equipos más fuertes, ¿y con qué equipo te fue mejor en ese mundial? Bueno, contra Australia, contra Senegal, que jugamos, y el otro equipo, ahora no lo recuerdo bien, pero nosotros hicimos un papel muy honroso. Inclusive los juegos en que caímos derrotados fueron por muy pocos puntos. O sea, inclusive de China perdimos por menos de 5 puntos prácticamente. Nosotros tuvimos el tris de clasificar entre los 10 primeros de los top 10, como llaman, los 10 primeros equipos del mundo. Pero lamentablemente, bueno, como nuestra experiencia era primeriza y en un país tan lejano, un continente tan lejano, nosotros duramos 24 horas de vuelo, imagínate, para llegar allá. Entonces, nada, hicimos un papel sumamente honroso. La verdad que no nos podemos quejar. No fuimos la cenicienta del torneo tampoco, no lo fuimos. Pero yo creo que el equipo más duro del grupo de nosotros fue Australia, correcto, Australia.
¿Y contra Puerto Rico cómo le fue en esa ocasión? Yo creo que no, si no recuerdo mal, nosotros no tuvimos contacto con Puerto Rico porque Puerto Rico estaba en otro grupo y no coincidimos, no llegamos a coincidir en juego. Pero recuerda que Puerto Rico era el alter ego de nosotros, o sea, eran el equipo con el que nosotros siempre nos veíamos la cara en todos los torneos regionales, sean centroamericanos, panamericanos, locales. O sea, Puerto Rico y nosotros era como la relación de los hermanos que se aman y se odian a la vez, pero son hermanos al mismo tiempo. Ese equipo de Puerto Rico de esa época, y no solamente Puerto Rico, Camilo, en ese tiempo coincidimos con una calidad de juego muy alta entre los equipos vecinos nuestros. O sea, Panamá tenía muy buen equipo y fue mejorando después. Cuba venía de ganar unas Olimpiadas en Múnich en 1972, o sea, ganar medalla de bronce en Olimpiadas. O sea, era un equipo tremendo, tremendo el de Cuba. Y Puerto Rico ni hablar. Puerto Rico tenía en ese momento una configuración en que los 12 jugadores de ese momento, o 10 por lo menos de ellos, hoy en día son leyendas. Son salones de la fama allá en el territorio boricua. O sea, te digo que eso a nosotros, a la vez de ser una aparente desventaja, lo que nos hizo fue crecer. Ese tope nos hizo ir creciendo rápidamente. Porque nosotros, entre 1973 y 1975, que se celebró el Centro Básquet aquí en Santo Domingo, el salto cualitativo que dio la selección dominicana fue una cosa asombrosa en apenas 2 años. ¿Por qué? Bueno, llegaron los jugadores dominicanos que tenían experiencia en Estados Unidos, que eso no lo teníamos hasta el 74, no teníamos esa experiencia con jugadores dominicanos que vivían fuera. Fue el tiempo de Eduardo Gómez, de Hugo Cabrera, que llegaron e hicieron una revolución positiva. Y el tope, al celebrarse los Juegos Centroamericanos, los 12 Juegos, en el 1974 aquí, eso también incentivó los contactos, los viajes a diferentes países vecinos, inclusive México también, se me olvidaba decírtelo, y Venezuela, que formaban parte de la conferencia centroamericana y del Caribe de ese momento, también fueron países que visitamos, nos fogueamos con ellos, y después cuando nos vimos la cara, bueno, tuvimos mejor chance de hacer un buen papel. Así que yo te diría que, tomando como centro los Juegos Centroamericanos del 74 y todo lo que aconteció alrededor de ese evento, más lo que siguió después, que el país organizó el Centro Básquet 75, bueno, ese fue ya el despegue, el arranque del baloncesto dominicano, como digo yo. Desde ahí ha sido una curva ascendente, permanentemente, sí. Por lo menos en cuanto a selección. Y quiero hacer la salvedad, dirigidos ese campeonato por Faisal Abel, ¿verdad? Correcto, y Humberto Rodríguez. Humberto Rodríguez y Faisal Abel, que era un dúo que se compenetraba muy bien. Ya venían de conocerse de España, porque habían vivido en España. Faisal como jugador, Humberto como estudiante y también como jugador, pero también entrenador. O sea, ellos, cuando Humberto llega, ya Faisal sabe quién es y hacen, la verdad que hacen una dupla fantástica. O sea, se compenetran muy bien inmediatamente y con los jugadores al mismo tiempo. O sea, eso también fue otro factor, Camilo. No solamente la calidad del juego, sino la calidad de los coaches que llegaron, o sea, que logramos conseguir en Faisal y en Humberto. Y luego llega Osiris Duquela también en ese momento. Imagínense que región de la fama del deporte dominicano, que son figuras estelares de lo que es el baloncesto de la República Dominicana, y en cuanto a formación también dirigencial y de los jugadores. Correcto. Y quiero entrando ya al ámbito ya de los equipos dominicanos, salto al hecho, ¿con cuáles equipos jugó? ¿Qué aspecto nos puede decir en cuanto a esa cosa intensa? Porque antes el Palacio de los Deportes se llenaba en los eventos de baloncesto, y que, como dicho te sea decía, de paso, sí, era otra situación en cuanto al deporte acá, como ustedes eran ídolos todos. Sí, gracias. Es lo que te decía ahorita.
después que se celebran los Juegos Centroamericanos, que se construye el Palacio de Deportes y todo el Centro Olímpico, eso fue, la gente se quedó con las ganas de seguir viendo eventos de calidad, como el que habían acabado de ver. Entonces inmediatamente se creó la Abadina, que estaba dirigida en ese tiempo por gente que había trabajado en los Juegos Centroamericanos, el mismo Don Virgilio Travieso y todo el grupo que los rodeaba, Ripley Marín, etcétera, Enrique Ripley. Ese grupo organizó inmediatamente el torneo superior, el primer torneo superior de baloncesto de la época moderna, como le llamamos, porque anteriormente se habían celebrado eventos superiores, pero no se clasifican como modernos, por decir una palabra. Entonces, ya con la cancha, con el tabloncillo ya del Palacio de Deportes, entonces se empieza a contar a partir de 1, de 0, se empieza a contar ya como un torneo superior de calidad. Entonces, entran, si no recuerdo mal, éramos 6 franquicias, y yo inmediatamente me había dado mis primeros pasos en el baloncesto en el Colegio Loyola, con Feli Aguasanta, que fue un tremendo entrenador también, y también en el Club Naco con Roosevelt Kumarasamy, que era jugador de la selección nacional, que ya venía en retiro porque estaba terminando sus estudios de doctor en Derecho, pero nos dedicaba tiempo enseñándonos los fundamentos del baloncesto en la cancha, en la única cancha que había en el Club Deportivo Naco. Yo jugaba tenis de campo en ese tiempo. Y me sacan del tenis porque ven mi estatura y mi posible talento para baloncesto, mi posible capacidad, y me ponen en la cancha de baloncesto. Y ahí Roosevelt me enseña los primeros pasos, me lleva de la mano, qué sé cuánto, más lo de Feli Aguasanta en el Loyola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se celebra el primer torneo de la época moderna en el Palacio, entonces ya yo juego automáticamente. El Club Naco forma un equipo superior. El Club Deportivo Naco forma su equipo. Y yo ahí caigo, 1974. A partir de ahí jugué hasta que me retiré. Todo el tiempo jugué con el Club Deportivo Naco. No jugué en ningún otro equipo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se celebraban eventos de clubes campeones, aquí en el país o fuera del país, jugué con varios equipos. Léase Mauricio Báez, San Carlos y San Lázaro. Los reforcé a los 3 en diferentes torneos locales e internacionales. Me invitaban y yo los reforzaba. Pero como jugador local, solamente jugué del Club Deportivo Naco. Pero tuve el placer, tuve la dicha, y le agradezco a esos equipos que me llamaran para reforzarlo. Y fue una experiencia muy bonita en esos tiempos. Lo recuerdo como ahora. Muy bonita. Eso sí, la pregunta obligada es, ¿y los fanáticos cuando te veían ya entonces con ese uniforme de Mauricio Báez, de San Lázaro, de San Carlos? No, yo me imagino, mira, yo no sé, porque los fanáticos aquí iban ¿Cómo desde la cancha? ¿Cómo tú recibías? No, di tú cómo me sentía yo, básicamente, porque yo mismo decía, cónchale, pero qué raro me veo con un jersey que dice San Carlos, o que dice Mauricio, o que dice San Lázaro. San Lázaro, que era la némesis de nosotros, imagínate, San Lázaro. Pero para que tú veas, la rivalidad era en la cancha y a nivel de fanáticos, pero entre nosotros éramos amigos. ¿Por qué? Porque nos juntábamos en la selección. En la selección éramos amigos, éramos compañeros y teníamos que llevarnos bien. Y nos llevábamos bien. Eso era rivalidad momentánea del torneo, de los equipos superiores. Pero sana, por decirte, sana. Yo nunca sentí una rivalidad dañina, ni malévola, ni mucho menos. En los fanáticos sí, los fanáticos eran muy arduos en eso, ¿te entiendes? O sea, eso es la palabra, fanático. Pero fíjate, Eduardo Gómez lo comenta mucho, que por ejemplo el Naco llegaba a las finales, no ganábamos, pero ganaba San Lázaro campeón. Nosotros no íbamos con ellos a celebrar allá a San Lázaro, nosotros íbamos, lo del Naco. Y los fanáticos quizás estaban desesperados, que esto, lo otro, y yo decía, señores, no, es que nosotros somos compañeros, esto es un juego, esto es un deporte, no hay por qué pelearse. Y yo nunca, ¿cómo te digo? En mi caso particular, y quizá hablemos de eso en breve, yo nunca vi el deporte como
un motivo para yo vivir de eso, ni un medio para yo mantenerme, no, no. Yo vi el deporte como una etapa pasajera en lo que yo hacía mis estudios superiores y universitarios, mi vida académica, y que en un futuro yo sabía que eso iba a tener un final, porque la vida deportiva es corta si tú la haces como se estipulaba normalmente. Hoy en día un jugador te puede jugar baloncesto hasta los 40 años, pero ya viviendo de eso. Pero aquí todavía no estábamos en el momento de vivir de eso. Paso que te retiraste bastante joven, a la edad de 27 años, y hay que decir que realmente ya para ejercer una profesión que era poco común que un deportista dominicano, no importa el deporte que fuera, se dejara su carrera deportiva para dedicarse a una profesión. Eso era extraño en esa época, muy extraño. Pero Aldo Lechon lo hizo y realmente hay cosas que los fanáticos también quieren saber. Aldo Lechon, para los que no lo saben, los televidentes, Aldo Lechon tiene para mí, antes de esta entrevista de hoy, realmente yo escuchaba mucho su nombre, pero para mí Aldo Lechon tiene 2 construcciones en su haber que realmente en República Dominicana no se le ha dado la dimensión al día de hoy que realmente debe de dársele, que es el Museo del Deporte Dominicano, que lo dirigía el fenecido profesor Bienvenido Peguero, nuestro amigo, y el pabellón de la fama del deporte dominicano, junto también con el área de lo que es el pabellón de esgrima. Eso lo construyó Aldo Lechon, para los televidentes que no lo saben. Y dicho sea de paso, digo que todavía no se le ha dado el valor a lo que es el Museo del Deporte Dominicano. Buena construcción, excelente. Eso, como decimos los dominicanos, eso parece que fue hecho de fuera. Pero realmente, Aldo Lechon, ¿qué nos puede decir de lo que es el paso de un deporte siendo popular, una figura deportiva en su pleno apogeo, pasar a ejercer su profesión de repente? Porque fue de repente para muchos. Sí. ¿Qué nos puede hablar de eso y de las Camilo, lo que construcciones? pasa es que en el transcurso de mi carrera como baloncetista, o sea, yo siempre estuve en actividad de estudio, o sea, sea en el colegio, Loyola, para graduarme, o sea en la universidad para hacer mi carrera profesional, en la Universidad Pedro Enrique Ureña, donde también jugué baloncesto universitario. De hecho, ganamos medalla de oro aquí en Santo Domingo en 1900, si no me recuerdo mal, por ahí, 78, 79, en un torneo regional universitario centroamericano. Ganamos la medalla de oro. Yo siempre estuve claro, por lo menos enfocado, en que yo tenía que lo primario eran mis estudios, o sea, mi universidad. Porque como te digo, yo nunca pensé, nunca me pasó por la cabeza, voy a vivir del deporte, voy a ser jugador profesional, etc. Aunque nosotros recibíamos estipendios pequeños, dietas, pero no eran grandes cantidades que tú dijeras que podías vivir de eso en un futuro. En fin, en el 81, que vamos al torneo Centro Básquet de Puerto Rico, ya yo me voy con mi tesis abajo del brazo, porque la estaba ya, desde que terminara ese torneo ya la iba a venir a presentar, la tesis. Pero anteriormente a eso, te cuento que yo, por ejemplo, jugaba baloncesto o entrenaba. Tú sabes que los entrenamientos de atletas de alta competencia son muy intensos. Se entrenaba 2 veces al día. En la mañana, condiciones físicas, al mediodía, y en la noche, baloncesto. Pero luego de eso, yo tenía que irme a estudiar con compañeros de aula que no eran deportistas, que lo que estaban era en su materia. Y yo tenía que ponerme al día con ellos hasta las 3 y 4 de la mañana. Imagínate, con esa carga física que tenía encima. Pero nada, lo fui logrando. Los profesores de ese tiempo no eran tampoco conocedores o no eran fanáticos del deporte, ninguno, eran básicamente académicos también. Y no entendía muchas veces ese ritmo de vida que yo llevaba. Quizás no lo entendían. Pero a veces me decían, concéntrate en tu carrera, que eso es lo que te va a quedar para siempre, que esto, que lo otro. Bueno, en fin, yo también estaba claro en eso. Finalmente, cuando me graduó, en el 82, ya decido que en breve voy a tener que
elegir un camino. ¿Sigo mi profesión o sigo jugando? Y por eso en el 83 juego ya mi último torneo superior. Y ahí cumplo el ciclo de los 10 años que te mencionaba ahorita. Me gradúo e inicio mi vida profesional como ingeniero civil, después como empresario, que creo mi compañía. En el 87 creo la compañía que se mantiene hasta hoy en día. Y me mantengo trabajando pues, todos esos años. Y da la casualidad entonces que se presenta el plan de diseño y construcción del complejo Pabellón de la Fama, donde yo participo ya, me involucro en el diseño y la construcción con arquitectos, ingenieros de otras especialidades, etc. Y se crea ese complejo que tú mencionas, que es donde comienza en el pabellón de esgrima, continúa en el auditorio Pabellón de la Fama y termina en el Museo del Deporte Dominicano, que está la infraestructura hecha. Lo que falta en el Museo del Deporte es manejar la museografía, lo que se va a exhibir, cómo se va a exhibir, el diseño, el libreto de la museografía. Que eso es una tarea todavía pendiente de un ministro o de un gobierno que se interese en utilizar una infraestructura de primera, no porque yo la haya construido, sino porque se pensó bien. Inclusive, aquí vino el director del Museo del Deporte de Puerto Rico a visitarnos cuando estábamos ya en terminaciones. Y cuando vio el edificio se quedó maravillado y nos dijo, ustedes tienen aquí una estructura para montar un museo con todas las características que debe de tener y con todo lo que ustedes quieran exhibir. O sea, ustedes tienen una estructura magnífica, con las alturas como deben de ser, con las amplitudes de los salones, con la circulación que hay ahí adentro. Y yo espero ver eso, o sea, yo siempre he pensado que se puede hacer un acuerdo gobierno, sector privado de una especie de mecenazgo de que patrocinen diferentes exhibiciones, el sector privado, y ese museo arranque. El profesor Bienvenido Peguero estaba haciendo en el momento de su muerte una recopilación, una investigación que eran fantásticas. Inclusive él a mí me entregó una semblanza mía que ni yo me la sabía, mía. La tengo guardada con todo mi corazón. Entonces, él estaba trabajando en eso. Yo le daba apoyo con mobiliario, etcétera, que él necesitara para que él fuera trabajando. Lamentablemente encontró, cónchole, la muerte en ese evento desgraciado y se ha quedado trunco el proyecto. Pero tenemos ahí la estructura, solamente lo que falta es la voluntad para que eso termine de arrancar. Pero el auditorio, por ejemplo, ustedes lo han visto, el auditorio trabaja perfectamente. Inclusive es un auditorio al que se le da un uso los 365 días al año. O sea, y siempre hay una actividad porque cumple con muchas condiciones de comodidad, de climatización, de sonido, que facilitan y hay mucha demanda de uso de ese auditorio. Pero fue para mí un honor, un orgullo haber participado en la ejecución de ese proyecto. Sí, y realmente quiero recordarles a los televidentes que la edificación Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, dicho sea de paso, ese auditorio que está citando, lleva el nombre de don Cookie Córdoba. En febrero pasado, los miembros del pabellón, encabezados por el doctor Dionisio Guzmán, le dio el nombre de don Cookie Córdoba al pabellón, a lo que es el área del salón de eventos, el salón principal del pabellón, y que dicho sea de paso, don Cookie todavía estaba con vida y reconoció en vida eso. Hay que decir que lo del museo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo soy de los que piensa que si usted le deja todo al gobierno, en manos del gobierno, se lo comen. Sí. Eso no es que diga, eso se lo llevan. Mírenlo cómo están hoy los museos de manos de cultura, que ahí no se sabe qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Claro. Pero yo estoy de acuerdo con eso, con que se haga una alianza público-privada, pero que sea que lo regente el sector más bien privado en cuanto a lo que es el uso, porque realmente un museo, dicho sea de paso, todo lo que tiene de valor, todo, hasta un papel que hay en una pared colgado, y entiendo que la edificación todavía no se le ha dado el uso, vamos a decir,
a dar a conocer ni siquiera, y que realmente Aldo Leisure, ¿qué nos puede decir en cuanto ya a su vida profesional? Yo cité esas 3 instalaciones que están ahí en el Palacio de los Deportes, cerca de la Media Naranja, por cierto, Sí. las 3 que tiene que ver también, qué coincidencia con asuntos de tu vida deportiva, el baloncesto, ahí queda cerca. Pero ¿qué otras cosas Aldo Leisure puede decir? Bueno, mira, yo hice esta cosa. Y su vida actual, ¿qué hay? ¿Qué deportes está practicando? Ya en estos momentos que vi algo por ahí de edificaciones, pero el más autorizado eres tú, Aldo, para darlos a conocer. Y también de los deportes que ha estado practicando, porque el deportista al final de su vida nunca se retira. No, ciertamente. Bueno, mira, como compañía, como te digo, constructora, nosotros hemos ido creciendo, evolucionando. Tenemos un sector de equipo pesado, tenemos sector de construcción, de edificaciones, etcétera. Y como te digo, desde el 1987, gracias a Dios, hemos tenido clientes que han creído en nosotros y hemos trabajado constantemente, sobre todo con apoyo al sector institucional e industrial. En asuntos de empresas, sobre todo de fábricas, construcción de naves industriales. También hemos construido torres. Hay una torre Aljaira en la avenida César Nicolás Penson frente a lo que es hoy lo que era antes el zoológico antiguo, ¿verdad? Que hoy es Bellas Artes, ahí, el museo de música. Entonces nosotros hicimos una torre ahí y hemos hecho un sinnúmero de obras, desde grande hasta pequeña. O sea, no tenemos, lo importante es cumplir la satisfacción del cliente. Y gracias a Dios lo hemos logrado. Y seguimos trabajando. En cuanto al deporte, yo digo, inmediatamente yo me retiré. Como me retiré joven, como tú mencionaste, de 27 años, yo dije, pero ¿qué yo voy a hacer con toda esta energía que tengo todavía? O sea, yo tengo que seguir haciendo algo. Bueno, o sea, en ese tiempo me desplazaba mucho por el país trabajando y no tenía quizá un momento de detenerme a jugar baloncesto, vamos a decir 3x3, 21, no sé, pero lo hacía. Con el tiempo descubrí las bondades del ciclismo, de la bicicleta, que me encanta, y tengo ya varios años practicando ciclismo. Empecé con el ciclismo de montaña, con el mountain bike. Ahí estuve casi 10 años en competencia. Todavía compito, o sea, yo compito en rango de edad, en grupos de edad, como llaman, que eso se ve en el tenis, en el ciclismo y en diferentes deportes. En el triatlón también se ve eso. He hecho triatlones también en un momento determinado. He hecho triatlones. He cogido podio, he podido ganar en algunos. Pero últimamente me he concentrado en el ciclismo. También estoy haciendo ciclismo de ruta y me mantengo entrenando. Me levanto temprano, hago la rutina que me toca, sigo un entrenamiento estructurado, no de sentimiento, sino estructurado por un entrenador que me manda a hacer cosas específicas, trabajos específicos. Ahora, hoy en día, lo que es la instrumentación, las computadoras portátiles que se montan en la bicicleta, los sistemas que te miden la potencia con la que tú estás pedaleando, las cintas que te pones en el pecho para medir las pulsaciones cardíacas, es una cosa maravillosa. O sea, eso es algo que te permite llevar un entrenamiento estructurado y tú vas viendo el crecimiento. O sea, no importa la edad. O sea, dentro de tu rango, tú logras metas que tú mismo a veces no te dices, oh, pero yo hice este tiempo ahora en este tramo, qué sé yo qué. Entonces me he mantenido, me levanto temprano o voy en la tarde y hago las rutinas que me tocan. También he logrado buenos resultados. El año pasado, en el 2019, fui campeón nacional de mi categoría, de mi edad. Fui campeón de la Liga Máster del Distrito Nacional. Fui campeón de ciclismo. El año pasado. En ciclismo. ¿En qué modalidad de ciclismo? ¿De ruta? En ruta, ese fue en ruta. Sí, bueno, pues se mantiene en forma. ¿Y qué grandes amigos? Sé que en el baloncesto, eso lo aprendo del profesor Fernando Teruel, sí, que siempre me dice, ¿no?, que en el baloncesto es un deporte que tú siempre tienes que tener amigos, al contrario, porque tú le prestas el arma para que se defienda luego de que tú lo atacas. Entonces me dice él
que siempre hay que ser amigos en el baloncesto principalmente. ¿Qué grandes amigos se mantienen desde la época de jugador activo, así que recuerdes rápidamente, Aldo A Lecho? todos casi, o sea, mira, qué bueno que tú tocaste ese punto, porque entre otras cosas, hace unos años yo había obviado un poco el baloncesto porque me había concentrado, como te dije, en el ciclismo, triatlón, etcétera. Sí. Pero se acercaron a mí un grupo de los muchachos, se acercó a mí el mismo Teruel, que lo quiero muchísimo, a Fernando Teruel, es uno de los mejores coaches también dominicanos, de Sí. los que mejor aplica la psicología, porque hay que ver la psicología y cómo incentiva al atleta a rendir. Sí. Él dice que nosotros hicimos un equipo, mezclando un poco las cosas. Yo me integré a la selección nacional máster de baloncesto y fuimos a Orlando, donde se celebró ahora la burbuja de la NBA en el ESPN Worldwide Center, ahí dentro del complejo Disney. Hace 3 años se celebró el torneo mundial máster y nosotros fuimos a ese torneo dirigido por Fernando Teruel y ganamos la medalla de oro en nuestra categoría de edad. La ganamos. Campeones mundiales, porque ese era un torneo mundial máster. Ahí le ganamos el juego final a Chile, que Vinicius metió el canasto ganador. Entonces, yo también me integré de nuevo al baloncesto dentro del sector máster. Ahora está detenido por la pandemia, porque el baloncesto de los deportes que tiene mucho contacto físico y bueno, lamentablemente la pandemia todavía no permite practicarlo. El ciclismo sí lo permite porque es campo abierto, no hay contacto, etc. Y me mantengo ahí. Pero yo me siento también muy contento del contacto que mantengo con los jugadores que éramos compañeros en ese tiempo. Tenemos un chat permanente, un grupo, donde estamos todos. Ahí está desde Mario Berson, Vinicio Muñoz, estaba mi compadre Franchi, lamentablemente. Franchi. Sí, Franchi. Sí, sí, sí. Una pérdida inconmensurable para mí, la de Franchi. Estaba también Leo López, que en paz descanse también, que era uno de los que más Óyeme, Leo era el que mantenía integrado y el que mantenía siempre el deseo de asistir a esos torneos internacionales. Pukilanga, Manolo Prince, Pepe Rosón, o sea, Evaristo. Nos mantenemos en contacto permanentemente, nos mantenemos. Y hemos viajado. También fuimos a Italia hace 2 años, a otro torneo también, a Italia. O sea que, como Sí. dice el maestro Fernando Teruel, siempre hay un round más que pelear. Siempre hay un round más. Y él nos ve a nosotros, como dice él. Yo lo veo a ustedes como si tuvieran 20 años. Nos levantaba a las 6 de la mañana allá en Disney o en Italia, nos levantaba a practicar. Óyeme, increíble. O sea, como si tuviéramos todavía en alta competencia. Pero eso es fantástico. Esa cohesión que tenemos entre nosotros ha sido muy positiva, muy buena. ¿Y qué nos puede decir ya como mensaje final, Aldo Lecho, a esa juventud que hoy ve el programa, ve que un atleta en su apogeo de lo que es su carrera deportiva se apartó para ejercer su carrera profesional? ¿Qué les puede dejar de mensaje en el día de hoy a todos los televidentes de Figuras del Deporte? Bueno, yo lo que le puedo recomendar y lo obvio es, que la carrera deportiva es corta. O sea, dentro del lapso de vida normal de un ser humano, que son más o menos 83 años, por decirte, tu carrera deportiva es hasta los 35 por ahí. Te queda todavía un largo trecho que tú tienes que saber qué vas a hacer con tu vida dentro de ese trecho. Entonces, la capacitación que tú hagas en tu juventud, al mismo tiempo que entrenas, es la que te va a servir para que en un futuro puedas vivir de eso y puedas seguir siendo un ente productivo para tu país y para ti mismo, para tu familia. O sea, eso fue lo que yo te dije que tuve claro. Yo sé que hoy en día los paradigmas han cambiado. O sea, ya hay cabida en deporte profesional para los dominicanos. Ya los dominicanos se están destacando en la NBA, en Europa, en muchas ligas profesionales que se están celebrando en diferentes países del mundo. Y yo sé que hay jugadores
que están ganando su vida como atleta. Pero lo que tienen que tener es la cabeza para no derrochar todo eso que se ganen ahora y tener una base para después seguir viviendo. Eso, yo lo que exhorto es a eso, o sea, prepárese mínimamente, pero prepárese intelectualmente, académicamente, para en el momento que tenga que dejar la duela, la cancha, entonces siga trabajando con la cabeza. Y nunca deje de hacer deporte, porque es que el deporte ahora también, como te decía ahorita, con la tecnología y la ciencia, usted puede seguir en diferentes etapas de su vida practicando el deporte al más alto nivel dentro del rango de su edad, de lo que le permita su cuerpo. Pero es una cosa mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar, lo que tú puedes lograr todavía. Así que muchísimas gracias. Y espero haberles dejado un mensaje positivo a todos los que puedan. No, y el honor ha sido para nosotros, Aldo, tenerte acá en el programa Figuras del Deporte, y realmente encantado y esperando tener una próxima ocasión para seguir conversando estos temas de lo que son construcciones deportivas, su experiencia también en lo que es el ciclismo, también lo que es el baloncesto, y sí, realmente esto ha sido Figuras del Deporte, y hasta la próxima, si Dios lo permite.